Saludos, mi nombre es Emanuela Liriano Nolasco, matrícula 162-4378. Maestra Francillo Casta, Jaque Acosta, sesión 96, número 23. Esta es la unidad número 2, cinemática. La rama de la física que se encarga del estudio del estado de movimiento o de reposo de los objetos y las causas que le modifican se conoce como mecánica clásica. Esta se subdivide en cinemática, que se ocupa de la descripción del movimiento; dinámica, que se ocupa de las causas que determinan el movimiento; y la estática, que se ocupa del análisis de las fuerzas de los sistemas físicos en estado de reposo. A cualquiera de las situaciones posibles como resultado de cada uno de los cambios que sufre el sistema se le denomina estado físico. Y en cinemática, cada estado físico se tiene especificando cierto conjunto de cantidades físicas con la que se detalla la evolución temporal de un sistema. Posición. En física, la posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo, que se representa mediante el sistema de coordenadas. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria seguida por una partícula de un intervalo de tiempo dado. Y la fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo. El desplazamiento es la cantidad vectorial con que se mide el cambio de posición de una partícula en un intervalo de tiempo dado. La velocidad es el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo. Y su fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La celeridad o rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Y su fórmula es rapidez igual a distancia sobre tiempo. La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. La aceleración es el cambio en la velocidad entre el cambio del tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme. Suele denominarse movimiento rectilíneo uniforme al movimiento en el que la velocidad es constante en magnitud, en dirección y en sentido. Es un movimiento con aceleración nula. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme, pero en este caso el móvil acelera, es decir, que la velocidad no es constante. Movimiento tiro vertical. Es un movimiento provocado a un cuerpo en el que éste se va a desplazar en línea recta, de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo. Se llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende de un lugar en el que se encuentre. El movimiento en dos dimensiones. Decimos que un cuerpo se mueve en dos dimensiones cuando el movimiento se realiza en un plano. Normalmente identificaremos el plano como el origen de X o Y por el eje que nos servirá de referencia. El movimiento de proyectil. Se denomina proyectil a toda partícula en movimiento cerca de la superficie de la Tierra, que solo está en contacto con el aire mientras que se mueve y que no usa ningún mecanismo interno que lo impulse. Un cohete no es un proyectil, pero si está en un vuelo y se cesa la propulsión, se convierte en proyectil. En general, el movimiento de un proyectil está determinado por las condiciones atmosféricas y el campo gravitacional de la Tierra. El movimiento circular.
Es el movimiento en el que la partícula describe a una trayectoria es circular y se mueve con rapidez constante. La velocidad en el movimiento circular uniforme no es constante. Su dirección cambia continuamente dado que es tangente a la trayectoria. Muchas gracias por su atención.